con Román Losinski. 6:16 de la mañana. En Mundo UR encontramos que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este jueves en Cartagena de Indias, en Colombia, que tiene un optimismo moderado frente a la elección presidencial del próximo 28 de julio en Venezuela, al tiempo que rechazó la reactivación de las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Y citan en Mundo UR: hay que tener un moderado optimismo de que vamos a ir a la elección el 28 de julio competitiva, en la que los venezolanos podrán decidir quién va a ser el próximo presidente. Lo dijo Zapatero en una entrevista con EFE en Cartagena, y allí participó como invitado en la Convención Bancaria de Colombia número 58. Zapatero, quien fue mediador en los diálogos entre gobierno y oposición venezolana, subrayó la importancia de que la elección se pueda celebrar normalmente, incluso sin sanciones de Estados Unidos. Citan de nuevo: yo creo que todos debemos ayudar, todos debemos dar estímulos positivos, respetar lo que va a ser, lo que es el próximo diálogo entre gobierno y oposición, que existe más de lo que parece, y ojalá esa elección se pudiera celebrar con menos restricciones externas. Cita textual para José Luis Rodríguez Zapatero. En tal cual, leemos que el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, recibió la confirmación de respaldo del partido Proyecto Venezuela para la elección del 28. Sin mayores detalles, la oficina de prensa del abanderado envió fotos de la reunión sostenida el jueves 6 de junio. Sin embargo, leemos esta cita: hoy en nuestra sede nacional, me refiero a la de Proyecto Venezuela, se recibió al próximo presidente Edmundo González Urrutia. Fructífero intercambio sobre el futuro de Venezuela, en el que la experiencia de gestión de Proyecto Venezuela en Carabobo tiene mucho que aportar. Es una cita textual, lo dijo la dirigente María Mogollón a través de su cuenta en la red social X. Bien confirmado, leemos que la líder opositora María Corina Machado sigue su gira por el estado Bolívar, visitando localidades como Upata y El Callao, después de pasar por Huassipati, donde sus habitantes salieron a las calles para saludarla. Durante el recorrido, Machado destacó que el sentimiento de unidad y esperanza que se vive en Huassipati es similar al que se está irradiando en todo el país. Citan acá, en confirmado: un país que estaba triste, sin esperanza y dividido, y que hoy se ha unido a un solo grito, que es el grito de libertad. Cita textual para ella. Por cierto, que el candidato presidencial de la plataforma, Edmundo González, agradeció al Estado Bolívar por esa demostración de los ciudadanos ante la visita de la líder María Corina Machado. A través de redes sociales, Edmundo González señaló: siento un gran compromiso con ustedes. Este estado ha sido uno de los más afectados productivamente. El 28 de julio vamos a triunfar para construir un país productivo y donde todos podamos vivir dignamente. Cita textual para él. Lo puede leer en confirmado. Ahora, en contrapunto, encontramos que el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, participó durante la tarde de este jueves 6 de junio en la movilización oficialista llevada a cabo en el estado Carabobo. Durante una llamada telefónica, exhortó a la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela a convencer, motivar y organizar a los venezolanos para que el próximo 28 de julio se logre una victoria en los comicios presidenciales. Y citan acá en contrapunto: que el mundo sepa que somos mayoría y alegría, lo dijo Maduro al tiempo que lanzó una nueva fórmula para llegarle a nuevos votantes que están indecisos por quién votar. La fórmula del 1x10 electoral nuevo. Dijo que consta de 3 pasos. El primero, convencer para vencer. El segundo, motivar para triunfar. Y el tercero, organizar para votar. Lo puede leer en contrapunto. Ahora, en Mundo UR encontramos que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió alistar la maquinaria para garantizar el triunfo del 28 de julio. 6:20 de la mañana. Cambiamos de tema. En Mundo UR encontramos que el fiscal general Tarek William Saab considera que la investigación chilena sobre el asesinato del teniente Ronald Ojeda está débilmente desarrollada y sin elementos de convicción para ninguna de las hipótesis. Harley Monseguileman tiene la información. El fiscal general Tarek William Saab insiste en que se debe abrir una nueva línea de investigación para determinar quiénes serían los verdaderos responsables de este asesinato. Esa investigación en Chile carece de profesionalismo, carece de elementos de convicción real, y que entonces se impone una teoría nueva de investigación. Yo dije, hay que ahora ir a una nueva línea de investigación. ¿Cuál es el miedo de hacerlo? Considera que el asesinato pudo haberse ejecutado por funcionarios de inteligencia extranjera con la participación de inteligencia chilena. Esta sospecha se da no solamente por la supuesta negativa de la Fiscalía de Chile en dar información sobre el caso a los fiscales venezolanos, sino por el modo como sucedieron los hechos. La misma declaración que hace el fiscal federal que lleva el caso, él dice que por la estructura, por la manera, por la ejecución, por el modus operandi en que es secuestrado y ejecutado Roland Ojeda, eso no corresponde a una banda criminal delictiva
del estilo del Tren de Aragua, sino que fue algo más sofisticado. Respecto al caso Orlando Figuera, el máximo representante del Ministerio Público informó que la solicitud de extradición está a punto de ser enviada con respaldo de la Cancillería venezolana. Ahora, partiendo de lo anterior, el presidente de Chile, Gabriel Boric, informó que envió una nota de protesta a Venezuela por las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, quien señaló, como hemos escuchado, a los servicios de inteligencia chilenos como supuestos responsables del crimen contra el ex militar venezolano Ronald Ojeda. Esto lo tiene el diario. Instruía al canciller presentar una nota de protesta. Chile es un país serio, donde las instituciones funcionan, donde hay separación de poderes, donde el Ministerio Público está llevando una investigación seria y responsable. Es una cita para el mandatario Gabriel Boric sobre el caso de Ojeda. Boric ratificó que su gobierno adoptará las medidas adecuadas para capturar a los responsables del homicidio de Ojeda. Bueno, en materia económica, cambiamos de tema. Encontramos en Petroguía que la Asociación Bancaria advierte que la economía venezolana no se dinamizará sin resolver el default de la deuda de PDVSA. El saldo de la deuda pública externa venezolana se calcula entre los 150.000 millones y 200.000 millones de dólares de manera extraoficial, tomando en cuenta que el Banco Central de Venezuela mantiene una política de no revelar, quise decir, cifras, porque considera que es información clasificada, confidencial, estratégica. Más allá del monto, el problema de la deuda externa se agravó en 2017 cuando el gobierno de Nicolás Maduro incurrió en una cesación de pagos tanto en las obligaciones de la República como en las que arrastra Petróleos de Venezuela. Repito, es un texto de Petroguía. La morosidad ha tenido sus consecuencias también en la restricción de préstamos por parte de organismos multilaterales, entes que a su vez no están escapando de la situación política, al no reconocer o mantener una posición ambigua con respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que tiene una de sus sedes en Caracas, si bien ha restablecido la comunicación con la administración de Nicolás Maduro y programas de cooperación para sectores sociales y artísticos, la línea de crédito con Venezuela se mantiene restringida. La relación de Venezuela con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional es peor debido a que estos organismos no tienen un reconocimiento formal de la administración Maduro y menos de Delcy Rodríguez como ministra de Economía y Finanzas. A falta de financiamiento internacional, ha venido siendo abordada por el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco Rodríguez, quien en las últimas semanas ha señalado las razones de por qué se requiere llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales. Citan acá, tenemos que abordar el tema de la deuda pública externa y resolver el problema del default o incumplimiento de pagos que se produjo en 2017, porque sin eso no tendremos acceso a los mercados financieros internacionales y eso es lo que va a dinamizar la economía. Es una cita textual para Pacheco Rodríguez. Ahora tenemos otra nota también de Petroguía, y es que las cifras que muestra el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, con respecto al mercado interno de combustible y en particular de gasolina, se centran básicamente en indicar que la empresa estatal está atendiendo la demanda con la producción local de las refinerías y la distribución a cargo de la Empresa Nacional de Transporte. La data señala que el consumo de gasolina en mayo de 2024 estuvo sobre los 102.000 barriles diarios, volumen que está 50% por encima con respecto a la demanda de hace 3 años cuando apenas estaba en proceso de salida del confinamiento por la pandemia. Y aún había signos de recesión en la economía venezolana. Este volumen, no obstante, representa 1/3 del que había hace 10 años. Bueno, en materia económica, leemos en Efecto Cocuyo que en Venezuela se registraron 69 conflictos laborales en mayo, un incremento de 23,21% con respecto a abril, cuando se contabilizaron 56 casos. Eso es un estudio del Instituto de Altos Estudios Sindicales. El INAESIN indicó en su reporte mensual que 98,55% de los conflictos fueron protagonizados por trabajadores del sector público y lo que pedían, salarios dignos. Luego, en Analítica, 6:25 de la mañana, leemos que en una nota de prensa la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, advirtió este jueves sobre cómo la nueva ley de pensiones podría afectar el desarrollo de las empresas del país. La ley de pensiones afecta un porcentaje importante de las empresas químicas a las que se les va a dificultar asumir ese nuevo impuesto, lo que incentiva aún más la informalización del sector, dicen. Y en contrapunto leemos que el vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Industria para el Desarrollo Ovino Caprino, Álvaro Suárez, insistió en la necesidad de que se lleve a cabo la pronta aprobación de la Ley de Protección del Rubro, a fin de que se consolide tanto la actividad del sector como el resto de la economía. Todas las leyes que se han promulgado están teniendo su efecto. Es considerar el sector como emergente, con bondades y beneficios de promulgación de los productos y de comercialización. Detalló que entre las propuestas de la ley destaca la masificación en la producción de estos productos ovinos y caprinos en los restaurantes, lo que se traduciría en que en el país
todos los restaurantes van a tener que comprarle a los productores locales, impulsando así el crecimiento del sector. Un texto de Contrapunto. Bueno, leemos también en Mundo UR que en Portuguesa productores primarios denuncian la caída de precios de los lácteos y de otros rubros agrícolas a consecuencia de malas condiciones de la vialidad. El reporte es de Manuel Alvarado. Las motos son el principal medio de transporte utilizado en la parroquia La Capilla del municipio de Guanarito del estado Portuguesa, zona caracterizada por su abundante producción agropecuaria, en donde actualmente los productores denuncian una caída en los precios de venta como consecuencia de la falta de atención a la extensa vialidad agrícola. Rubén Contreras, productor agropecuario, jueves 10:30 AM. El precio del plátano aquí ahora es 0.20. Tuvo hasta 0.10. Ahorita agarré ya un preciocito 0.20. La yuca está a $2, un saco de yuca de 70 kilos. El precio de la leche está pagando a 0.30, a 0.33. Pagaron esta semana. Entonces todo se nos ha ido. No nos alcanza pues, para nosotros mantener la finca, comprar veneno. El vocero de los agroproductores de Guanarito aseguró además que esta localidad se ve afectada por el limitado abastecimiento de combustible que reciben. Encontramos, y a propósito de vialidad, que el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAVEMPA, Omar Bautista, informó que el ingreso de productos importados se elevó 30% durante el primer trimestre del año en curso. Lo tiene Analítica. No hemos podido recuperarnos con un mayor impulso. Son productos que vienen con un nivel de precios más bajo. Y en tal cual leemos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó en nota de prensa que las exportaciones no mineras en ese país aumentaron 6,9% entre enero y abril de este año. La institución destaca que sus ventas a Venezuela fueron unas de las que más crecieron, convirtiéndolo en el sexto destino para esa clase de productos. El alza de las exportaciones hacia Venezuela fue de 36% entre enero y abril 2024. Entre los productos exportados a Venezuela hay un abanico de artículos que van desde dulces, leche, galletas saladas, pasando por bombas centrífugas hasta preparación para alimentos para animales. Son las 6:29 de la mañana. Luego de la pausa estaremos abordando el tema salud, sucesos, lluvias. Estaremos conversando también con Eric Quiroga, es ambientalista. A propósito de que hace 2 días fue el Día del Ambiente, hagamos un resumen, un balance de lo que esa área representa para nuestro país. 6:29, comparto algunos mensajes publicitarios como este del Urológico San Román. 2023 marcó un hito importantísimo en estos 65 años de historia. Recientemente incorporaron ese equipo de resonancia magnética que soy el más nuevo del país. Un equipo que transforma la experiencia del paciente porque tiene más espacio en la cabina, acorta el tiempo y reduce el ruido habitual de estos equipos. Todo esto disminuye la ansiedad que genera el examen en el paciente. Y para el médico es tener imágenes de una calidad excepcional que se traducen en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre este y otros servicios, este número WhatsApp 0412-226-5600. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y a ver, si buscas refrescarte y llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Es una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, vitamina C y baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti que quieres lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Hablemos de ECA también, Empire Kiway, la ensambladora de motos más grande del país que ofrece una forma práctica, eficiente de trasladar materiales de tu empresa, negocio o emprendimiento. Estos son vehículos de 3 ruedas, tienen una plataforma de carga que soporta hasta 1,000 kilos de peso, modelos que combinan la agilidad de la moto con la estabilidad del triciclo. Conoce esta y todas las opciones de movilidad ingresando en empirekiway.com o visita cualquiera de los concesionarios en el país. ECA, Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Y mire, hablemos de Digitel. Con los nuevos planes Inteligente Plus de Digitel, ahorras más. Activa o cámbiate a uno de los planes de 6 o 12 gigas y recibe el doble de contenido el primer mes. Llama al 121, ve a los centros de atención, agentes autorizados o a través de tu ejecutivo de negocios. Actívalos ya y mantente conectado con Digitel. 6:31, cierro con este sonido, que es el crunch de la wafer de Renata. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. ¿Por qué? Porque es la más rica, es la más crujiente, tiene 4 capas de relleno, deliciosos sabores hay, vainilla, fresa, limón y chocolate. Así que disfruta y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente, la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata.
Bobby McFerrin a esta hora. Don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. De la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Permítame en publicidad también hablarles a esta hora de Zoom. Para ti que realizas compras en línea, en eBay o en Amazon, Zoom te trae buenas noticias. Tú puedes ahorrar 7% en la factura final de tu compra en línea al suscribirte, quise decir, al servicio de casilleros internacionales Zoom y colocar allí la dirección Zoom. En esos portales, repito, en eBay, en Amazon. Para disfrutar de ese servicio solo tienes que registrarte. Es gratuito, además, en un portal, por cierto, renovado. Es la nueva página casilleros.zoom.red. No te la pierdas, entra ya. casilleros.zoom.red. Zoom está cerca de ti. Y en Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tienen más de 4 décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras. Siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. Y quiero hablarles del abuelo Juan, por ejemplo, tradicional merengada de Cerelac. Tu hijo a lo mejor prefiere agregar fresas o lechosa y tú feliz con tus panquecas hechas con Cerelac. Y así, como esta ha sido la historia de tantas familias venezolanas, con gustos distintos pero siempre con algo en común. Cerelac, la bebida tradicional con su sabor único, además enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales. Tradición con sabor a Cerelac. Conoce más en @CerelacVZLA y es de Nestlé. Y estás cansado probablemente de esas afeitadoras que no cortan nada. Piratas. Muchos pueden tener este problema cada mañana. Tengo la solución. Tienen que probar la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2, la afeitadora de 2 hojas más vendida en el mundo que te da una afeitada suavecita y al ras. La Gillette original volvió. Encuéntrala en tu tienda más cercana al equivalente a solo $1. La auténtica calidad Gillette está de vuelta y di adiós a las afeitadoras falsas. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de Café Amanecer. Están convencidos de que queda camino por recorrer. Parte de ese trayecto lo hacen, lo han hecho, lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. @Café Amanecer _. Lecturas informativas. Con Román Losinski. 3 titulares para cerrar este recorrido nacional. El primero tiene que ver con salud. Mundo UR nos tiene que especialistas oncológicos en Trujillo abogan por aplicar un programa de prevención ante el aumento de cáncer infantil atribuido al mal manejo de químicos agrícolas. La información la tiene Alexander González. La jefa del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo de Valera, doctora Margarita Mejía, aseveró que las estadísticas de leucemia infantil registradas en los últimos 5 años van en aumento. En el estado Trujillo, porque se ha visto en los últimos días una alta incidencia en las enfermedades hemato-oncológicas y sobre todo predominan los pacientes, las personas que vienen de las zonas altas, de las zonas agrícolas. Hemos visto que los niños han aumentado los casos de leucemia en los últimos 5 años, hemos visto una predominancia en estos niños
llegan muchas veces en estados de que no se puede muchas veces hacer nada. La especialista afirmó que el mal manejo de pesticidas es uno de los factores que influyen en la aparición de estas patologías. Por ello considera necesario desarrollar un programa de prevención en zonas rurales. Hacemos un llamado a la población a tomar medidas de usar estos químicos y puedan prevenir este tipo de enfermedades. La también jefa de la unidad de quimioterapia de la Sociedad Anticancerosa del Estado Trujillo indicó que aunque este tipo de padecimientos pueden ser producto de alteraciones genéticas, el contacto con químicos agrícolas puede adelantar la aparición de enfermedades crónicas. Y en sucesos, alias El Pitufo y 3 integrantes de su banda fueron abatidos en un enfrentamiento con comisiones del CICPC. La información con Jonathan Cárdenas. Funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales y de la Unidad de Investigación Penal de la Policía Científica llevaron a cabo un operativo en el sector Las Torres de la Vega tras la pista de los delincuentes. Según fuentes policiales, pasadas las 9 de la mañana de este jueves, al momento en que los antisociales avistaron las comisiones, accionaron sus armas de fuego contra los efectivos, generándose el enfrentamiento en el que resultó abatido El Pitufo y otros 3 sujetos. Se pudo conocer que estaban involucrados en la comisión de delitos como homicidios y extorsiones. Además, operaban en distintas zonas de la parroquia El Valle. En el despliegue prestaron apoyo funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la PNB, quienes resguardaron el perímetro en las entradas a la zona que están ubicadas en los kilómetros 1 y 2 de la carretera panamericana. Y en Mérida, funcionarios de Protección Civil detectaron más de 2.500 puntos de alto riesgo en los que se pudieran registrar emergencias por las lluvias. Jade Delgado con la información. En el balance que ofrecieron las autoridades, reportaron las afectaciones de los últimos meses. Luis Lobo Ciboli, director de Protección Civil en Mérida. Tenemos ya en gráfica 2.560 puntos críticos o puntos vulnerables que nos pueden afectar en esta temporada de lluvia. Tenemos contabilizado en esta temporada solamente 7 viviendas parcialmente anegadas. Tenemos una vivienda con pérdida total. Los servicios públicos también han sido afectados. En al menos 6 municipios los acueductos fueron impactados por las lluvias. Jason Guzmán, gobernador del estado Mérida. Fundamentalmente los servicios vinculados con el agua potable son los que han sido mayoritariamente afectados. Se ha estado haciendo evaluaciones de algunas afectaciones en viviendas, en algunas comunidades, en vialidad. Señalaron que se han presentado también deslizamientos en algunas vías y que más de 500 funcionarios de Protección Civil están desplegados para atender las emergencias con el apoyo de los organismos de seguridad. Sobre salud hablaremos un poco más adelante cuando a partir de las 7 recibamos entonces al doctor Julio Castro en nuestro programa, y sobre clima y ambiente hablamos de inmediato porque el pasado miércoles 5 de junio, antes de ayer, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una fecha para reflexionar sobre la importancia que tiene el cuidar nuestro planeta y tomar acciones para protegerlo. Y por eso hemos querido invitar al programa el día de hoy a Eric Quiroga. Eric Quiroga, como saben, es ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness del relámpago del Catatumbo. Profesor Quiroga, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Gracias, miren, en verdad te agradezco de corazón la oportunidad que me brinda, porque este es un día especial, en verdad es un día especial para nosotros, aunque todos los días deberían de ser días especiales para el ambiente. Este es un día que tiene una connotación muy importante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayor amenaza al medio ambiente o al ambiente, como le quiera llamar, sin duda alguna es el cambio climático. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio climático altera la composición de la atmósfera global y eso causa múltiples consecuencias negativas para la naturaleza y para la vida, ¿no? Entonces, bien, yo quería aprovechar la oportunidad que me brinda para hablar de un tema muy, muy especial, porque se trata de algo que ocurrió en Venezuela y que tiene una connotación muy importante, lo que se refiere al cambio climático, pero yo me voy a referir a lo que yo llamo una coincidencia única en el mundo, que ocurrió en Venezuela, que está vinculada al cambio climático, ¿no? Lo que aquí en Venezuela, como fue de conocimiento público el pasado 8 de mayo, en la red de investigadores y expertos internacionales de la criósfera, que es lo que hacen el monitoreo en lo que se refiere a las nevadas, a los sitios nevados del planeta. Bueno, ellos informaban que la desaparición del último glaciar en Venezuela, conocido como Humboldt, Corona. ¿Por qué? Porque se había vuelto demasiado pequeño para ser clasificado como glaciar. Tenía menos de 2 hectáreas. Ahora bien,
yo quiero hablar de algo que es muy importante y que hasta ahora, desde el 8 de mayo para acá, no se ha planteado públicamente, ni a nivel nacional ni tampoco a nivel internacional, que es lo siguiente: el cambio climático, ¿verdad? Lo que se conoce ahorita en este momento como cambio climático, eso nació en Venezuela. Nació en Venezuela y fue Humboldt, fue el explorador Alexander Humboldt, el gran Humboldt, padre del ambientalismo, quien desarrolló la idea del cambio climático aquí, provocado por los humanos en Venezuela, porque él estudió las transformaciones que ocurrían, porque él en verdad, él vino a Venezuela, pero específicamente voy a hablar del año de 1800, ¿verdad? Cuando él llega, el 8 de febrero estaba en el Cerro del Ávila, y de allí él emprende un viaje hacia los valles del Tuy y luego después hacia los valles de Aragua. Cuando llega a los valles de Aragua, la gente le habla a él de que hay una gran deforestación y que eso está afectando el nivel de agua del lago de Valencia. Entonces él hace una investigación completa sobre eso y demuestra la existencia del cambio climático. ¿Cómo lo hace? Bueno, él simplemente habla, por lo menos comprueba que la tala y el desvío de las aguas de los riachuelos y los ríos que van hacia el lago de Valencia habían afectado la temperatura del lugar, incluso habían afectado también el nivel del lago de Valencia. Él, cuando hace esto, ¿qué está haciendo? Simplemente está identificando lo que es el cambio climático. Podemos decir, mira, con todas las evidencias que lo sustentan, ¿verdad?, la cual está basada en la mejor biografía que se ha hecho sobre Humboldt, que fue hecho por Andrea Wulf, que fue publicada en un libro que se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander Humboldt. Eso salió en el año 2016. Bueno, basado en eso, en esa investigación, el cambio climático nació en Venezuela hace 224 años. Ahora, ¿cuál es lo que hasta ahora no se ha planteado? Bueno, eso nació, por supuesto, Venezuela tenía el nombre de la Capitanía General de Venezuela, y en esa región que le estaba hablando, en la región inmediata entre el lago de Valencia y los valles de Aragua, es donde se da el gran hallazgo mundial del cambio climático. Entonces, es justamente eso. Es impresionante lo que ha ocurrido en el mundo, porque pasa lo siguiente, y eso es lo que yo quiero destacar: 224 años después que Humboldt visualiza el cambio climático, desde Venezuela, Venezuela se convierte en el primer país del mundo en que pierde los glaciares como consecuencia del cambio climático visualizado por Humboldt. Ahora, esa no es la única expresión del cambio climático. Además de la desaparición del glaciar, ¿en qué más se está expresando ese cambio climático en Venezuela, profesor? Bueno, hay algo muy importante que vamos a hablar de lo que se puede demostrar y de las evidencias, porque es mucho mejor cuando uno habla de las evidencias, porque son prácticamente irrefutables. Uno de los grandes problemas del cambio climático acá ocurrió este trimestre de este año, ¿no? En enero, febrero y marzo. Fue algo público y notorio, ¿verdad? En esa oportunidad yo hice una investigación sobre el tema de los incendios forestales, y resulta que desde 1869 que se comenzó por cierto, que fue que se comienza a documentar los incendios forestales, porque ese año se llamó el año de la humareda, porque se incendiaron todos los bosques urbanos, los pocos que habían en Venezuela, todos incluyendo el Ávila. Entonces, ¿qué ocurre? Desde ahí hasta el 2024, hasta este año, ha sido los más intensos incendios forestales que han existido en Venezuela. ¿Y eso a qué se debió? Bueno, a tres elementos que son muy importantes. ¿Cuál fue eso? Bueno, primero el fenómeno del Niño, que en ese momento coincidía con la sequía en Venezuela, que va de noviembre a abril, ¿no? Pero también lo siguiente, el cambio climático, porque lo que venía siempre, incluso lo denuncié por aquí, por acá mismo tuve la oportunidad, el extremo calentamiento del océano Atlántico como consecuencia del calentamiento global. Y aparte de eso, algo que sin duda alguna tiene un elemento humano. ¿Cuál es ese elemento humano?
la deforestación que es algo histórico en Venezuela, ¿no? ¿Por qué es histórico? Bueno, por la razón siguiente, de que en Venezuela los incendios forestales se han ido incrementando desde el 2020 para acá de una manera extraordinaria. Perdón, del 2020 para acá. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que vamos a hablar, a decir sobre este tema? Bueno, eso es lo que ocurrió. Los incendios forestales de mayor intensidad como consecuencia de la deforestación, ¿verdad? El cambio climático y el fenómeno del Niño, o sea, esa trilogía. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque es muy probable lo siguiente, es muy probable que nos acompañe el problema del cambio climático y del extremo calentamiento del océano Atlántico, específicamente el Atlántico Norte, nos va a acompañar ahora con el fenómeno de la Niña, que ya fue anunciado que va a ser el efecto contrario de lo que ocurrió con el fenómeno del Niño. Entonces, bueno, eso es en verdad lo que yo quería decir, ¿no? Ahora, profesor Quiroga, fíjese, ahí estamos conversando con Eric Quiroga, ambientalista. Hay negacionistas en el planeta, hay negacionistas sobre, por ejemplo, el COVID, hay quien niega la existencia o la llegada del hombre a la luna, hay quien niega que el holocausto haya ocurrido, hay quien niega que exista el VIH-Sida y hay quien niega que haya un cambio climático. Ellos suelen decir que es un ciclo natural, que el CO2 forma parte de la vida y que su impacto realmente en la atmósfera es mínimo. ¿Qué le diría a este grupo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que ellos utilizan verdades a medias. En verdad, el cambio climático siempre ha existido a través de la historia geológica del planeta, porque es el cambio justamente del clima, que puede ser a un plazo inmediato, mediano, largo plazo, y miles de años o millones de años. Ese es otro tema. Entonces ellos utilizan esa verdad de que siempre ha existido el cambio climático para decir que no, que la intervención humana, que ese es el punto. No se puede decir que el hombre generó el cambio climático, porque eso es absurdo. El hombre lo que hizo fue acelerar un proceso de cambio climático que siempre ha existido en el planeta. Entonces, ¿qué ocurre con eso? De que ahí es donde ellos se hablan de ese tema, ¿no? Incluso ellos van en contra de toda una serie de evidencia científica. Ellos hablan del ciclo. No, es que el planeta se calienta por el sol, cuando la Tierra, por los ciclos de Milankovitch, el planeta se acerca demasiado al sol, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos no dicen, jamás lo dicen, es el tiempo con que ocurre el cambio climático generado por el hombre. A partir del año de 1830 para acá, que en un tiempo geológico eso son décimas de segundo, e incluso en el tiempo también humano es poco tiempo. Se puede demostrar desde el punto de vista de la temperatura del planeta, de cómo ha ido cambiando en relación con la producción industrial del planeta. Pero es algo que se demuestra, porque es algo... lo que pasa es que casi todo el problema de deterioro que ha ocurrido en el planeta ha ocurrido, y los negacionistas inmediatamente, por lo menos con el deterioro de la capa de ozono. Bueno, el agujero de la capa de ozono es natural, siempre se ha formado sobre el polo sur. ¿Por qué? Porque eso se genera por la luz solar, el ozono, y al no haber luz solar pues desaparece prácticamente la capa de ozono en el polo sur y en el polo norte también cuando llegan los inviernos. Pero entonces ellos decían, no, lo que pasa es que eso es natural. No, no es natural, porque pasa lo siguiente: todo se puede demostrar científicamente, el impacto de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, el impacto de los gases de efecto invernadero sobre el planeta. Se puede demostrar científicamente, y ahí no hay negacionismo que valga, porque la realidad, la evidencia científica es más contundente que el verbo de ello. Sí. Ahora, profesor Quiroga, en los 2 minutos que nos quedan, en Venezuela hay mucho que cuidar, es un país de enorme diversidad, pero también hay amenazas. ¿Dónde amerita una intervención inmediata, especial, regiones que deban ser atendidas de forma prioritaria en nuestro país? Hablando de medio ambiente, quiero decir. Bueno, vamos a hablar sin lugar a duda, es el estado Bolívar, la región amazónica de Venezuela, y en parte de la región amazónica de Venezuela. Hay que tener mucho cuidado con el arco minero, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 10% del territorio nacional, son 112.000 kilómetros cuadrados.
y aún de que ellos supuestamente tengan las extremas medidas del ambiente, no. La explotación minera siempre tiene un elemento que genera la destrucción del medio ambiente, de una manera u otra. ¿Y qué ocurre? Esto ha generado una anarquía en la explotación minera, lo que yo llamo la anarquía minera en el estado de Bolívar. ¿Y qué ocurre con eso? Si nosotros, en el 2016 fue que empezó el arco minero, la explotación del arco minero. Entonces, si nosotros colocamos el 2016 al presente, podemos demostrar que los incendios forestales en esa región se han incrementado con el agregado de que si el fenómeno del Niño, que si la sequía que ocurre de una manera natural allí, pero podemos demostrarlo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque se está devastando nada menos que los bosques, gran parte de los bosques de Venezuela y de la selva amazónica. Incluso desde el punto de vista del porcentual, el arco minero es como si en Brasil el 12% de la selva amazónica, ¿verdad?, fuese dada en concesión. Es algo similar, algo así. Lo que pasa es que, claro, es muy grave lo que ocurre allí y hasta ahora, pues, hay que tener cuidado con eso. Bien. Profesor Quiroga, un gusto haberle saludado, escucharle. Gracias, gracias por la oportunidad que me brinda. En verdad, siempre estoy agradecido contigo, Román, por esa excelente oportunidad que me brindas de compartir. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por compartir su conocimiento. Eric Quiroga es ambientalista, es promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Son las 6:59 de la mañana. Cierro la pauta publicitaria que corresponde a esta hora, hablándoles de Fertilab. La misión de Fertilab es ayudar a parejas a formar una familia con calidad humana, empatía, con un deseo honesto, genuino de cumplir con sus sueños. Por supuesto, siempre de la mano de la tecnología más moderna y un laboratorio de fertilidad que cumple con los estándares internacionales de calidad. Fertilab te acompaña durante todo el recorrido con un equipo humano conformado por médicos especialistas en el área, enfermeras, biólogos de la reproducción, siempre motivados a dar lo mejor. @SomosFertilab. Damos vida a tu esperanza. Y les quiero hablar de Osole, que tiene la línea más grande de salsas para pasas. Y esa línea ahora es más grande. Tiene nuevos sabores, boloñesa a la crema y amatriciana con tocineta. Osole lo celebra premiándote. Llévate 2 salsas Osole de cualquier sabor y participa por una de 40 freidoras de aire. Escanea el código QR o escribe al número WhatsApp que vas a encontrar en sus redes sociales. Registra tu factura y gana con Osole. Los sabores de la vida. Síguelos en @Osole_Foods. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de mayo al 15 de junio. Ciertas condiciones aplican. Y vamos a hablar del mes de junio. Todo el mes de junio es para consentir a papá. Y si quieres darle lo mejor, regálale ese merecido descanso que solo le da el mejor colchón. Un Beauty Rest de Simmons. Solo Beauty Rest de Simmons le va a dar el sueño reparador para que papá se llene de energía y despierte feliz todos los días. Beauty Rest de Simmons, tu mejor regalo para quienes somos papás y para toda la familia. Simmons, dormir mejor gracias a la ciencia. Y les quiero hablar de Leti, de Grupo Leti. Las secreciones bronquiales, la flema, la tos son recurrentes en estos tiempos. Para ayudarte, Leti cuenta con Fluvirin, a base de Hedera helix. Fluvirin es un expectorante natural que fluidifica las secreciones bronquiales, facilitando su expulsión. Fluvirin no contiene alcohol, no contiene colorantes, no contiene azúcar. Dile adiós a la tos, la flema, naturalmente, con Fluvirin. Y es de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Cierro hablándoles de Fotón. Compra tu camión Fotón y aligera la carga de tu negocio. En Fotón hacen lo que mejor saben hacer, que es trabajar sin descanso para tu negocio. Visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o en Fotón, @FotónVZLA, concesionario o la cuenta, para una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. Pues también puedes solicitar una prueba de los camiones, conocer sobre los servicios especializados y siempre con repuestos originales. Fotón. Fotón, haciéndote la carga más ligera. ¿Qué vamos a tener luego de la pausa? Una conversación con el doctor Julio Castro. Vamos a hablar de esta alerta ante la gripe aviar H5N2. Vamos a hablar, del dengue también y de alguna otra enfermedad que pueda ser de interés
de preocupación para los médicos en el país. Tendremos también nuestra agenda cultural y luego dar paso a partir de las 8 de la mañana a nuestro improvisando de hoy con Rafael Monsalve, es decir, con Juan Corazón y el maestro Miguel Delgado Esteves. 7:02 de la mañana le ponemos música al espacio y The Fool's Garden de la banda alemana El Limonero. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.